Bueno, aquí le digo que la puta es ella para Cristo. Tiene que saber quiénes son las putas ellas, pero de Cristo, para el Señor Jesucristo. Si la puta es ella, para el Señor Jesucristo, o el perro es él, para el Señor Jesucristo, es porque el perro de la calle no está con la primera en su casa, el cuerpo. Está con otra, pecando con el pene y la nalga. Estos animales creen que tienen deuda con Jesucristo. Claro que la tienen. La deuda de fornicación y adulterio es con el Señor Jesucristo. Entonces, si es la puta es ella, es porque tú la ves que está casada con el perro, unida al perro, al puto, al maricón, en vida del primero. En la casa de Dios su cuerpo está usando otro perro. Está cometiéndole adulterio a Dios. Estás usando otra puta. En la casa de Dios su cuerpo. Está cometiéndole adulterio a Dios. El puto es él. Con la puta es ella. Ve, el adulterio y la fornicación es el Señor Jesucristo. Hay que saber, yo por ejemplo, le digo, no soy puta, yo me casé virgen. No hay que tener deuda con el Señor Jesucristo, porque esa deuda le tienes que pagar. Ya saben que serán condenados bajo su palabra. Su palabra vive en nosotros, es el Espíritu Santo y somos su templo. Y en ese templo del Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu Santo, no puedes violar su ley, tampoco la puedes hacerle transgresión de ley, ni blasfemarla. No tiene perdón de Dios. Es como si te pusieron un letrero en un corral y te dicen, no traspases este corral, no te metas en él, no lo traspases. Y tiene un letrero grande ahí. ¿Ve? Entonces, porque adentro de ese corral hay unos leones feroces que te pueden comer, te pueden matar. Entonces nosotros somos el templo de Dios y tenemos un letrero grande aquí en el Nuevo Testamento, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y no dice el testamento, no traspases haciendo esto en el templo de Dios tu cuerpo, porque vas a morir, no tienes vida eterna. Te van a mandar al infierno, no paraíso de Dios. Entonces la puta de la calle, el perro callejero no obedece. Dios es Jesucristo. Está desde el principio de la creación. No es otro, es Jesucristo, es Dios. Es el Espíritu Santo que entró en María la Virgen, se hizo carne, se hizo hombre. Es el mismo Dios que se hizo carne, se hizo hombre. No fue hecho por sexo. En la vieja ley no éramos templo de Dios. La gente tenía el espíritu del mundo, por eso tiene vida. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios por medio del bautismo. Y el que no tiene el Espíritu de Dios es hijo bastardo, no es de Dios. ¿Sí? Unos son hijos del diablo. Así es el asunto. Yo les digo, a mí me pagan por crimen, porque el adulterio es el Señor Jesucristo. La deuda la tienes con Cristo, no con tu marido, no con la mujer. No tienes deuda con tu marido. Tu marido tiene deuda también con Jesucristo. Con la puta de la calle le va a ir a pagar. Le fornica, le comete adulterio. ¿A dónde tú vas con el templo de Jesucristo? Donde quiera que vaya el hombre o la mujer, lleva el templo de Cristo. Y tiene que cuidarlo, porque si no le paga, si no se lo cuida. ¿Ve? Lo más lindo que tengo yo en la vida es haber conocido el nombre de mi Dios. Ese nombre que sobre todo nombre es Jesucristo, el nombre de mi Dios. En la Biblia clarito está escrito, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios.
y que ese verbo se manifestó en carne. Y entre nosotros Él vino y habitó, y que ese verbo fue hecho carne. Y entre nosotros Él vino y habitó. Mira qué lindo es nuestro Rey. Oh, qué precioso es Jesús de Nazaret. Él es el santo de Israel. El Dios de Pedro, Jeremías, Juan y Moisés. Que viva Cristo, que viva nuestro Rey. Que viva Cristo Jesús de Nazaret. Él es el santo de Israel. El Dios eterno de esta iglesia también. Desde el Antiguo y Nuevo Testamento la Biblia testifica que Jesucristo es Dios. Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Fuera de Él no existe otro Dios. En Jesucristo se encuentra vida eterna. Es Jesucristo el verdadero Dios. Mira qué lindo es nuestro Rey. Oh, qué precioso es Jesús de Nazaret. Él es el santo de Israel. El Dios de Pedro, Jeremías, Juan y Moisés. Que viva Cristo, que viva nuestro Rey. Que viva Cristo Jesús de Nazaret. Él es el santo de Israel. El Dios eterno de esta iglesia también. Lo más lindo que tengo yo en la vida es haber conocido el nombre de mi Dios. Ese nombre que sobre todo nombre es Jesucristo, el nombre de mi Dios. En la Biblia clarito está escrito, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y que ese verbo se manifestó en carne. Y entre nosotros Él vino y habitó. Y que ese verbo fue hecho carne. Y entre nosotros Él vino y habitó. Mira qué lindo es nuestro Rey. Oh, qué precioso es Jesús de Nazaret. Él es el santo de Israel. El Dios de Pedro, Jeremías, Juan y Moisés. Que viva Cristo, que viva nuestro Rey. Que viva Cristo Jesús de Nazaret. Él es el santo de Israel. El Dios eterno de esta iglesia también. Desde el Antiguo y Nuevo Testamento la Biblia
testifica que Jesucristo es Dios. Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Fuera de Él no existe otro Dios. En Jesucristo se encuentra vida eterna. Es Jesucristo el verdadero Dios. Mira qué lindo es nuestro Rey. Oh, qué precioso es Jesús de Nazaret. Él es el Santo de Israel. El Dios de Pedro, Jeremías, Juan y Moisés. Que viva Cristo, que viva nuestro Rey. Que viva Cristo Jesús de Nazaret. Él es el Santo de Israel. El Dios eterno de esta iglesia también. Somos la iglesia de Cristo que cuidar. El cuerpo es la iglesia de Cristo personalmente que cuidar. Cada uno tiene que cuidar de la iglesia de Cristo. Que tú te separaste del marido, tú sigues cuidando de la iglesia de Cristo, que tú no puedes tener otro en vida del primero. Que tú te separaste de tu mujer, tú no puedes tener otra en esa casa de Cristo en vida de la primera. Tú le cometes adulterio al Señor Jesucristo, personalmente le tienes que ir a pagar. Aquí es que tú no vas a decir es que mi mujer robó, por eso yo es que estoy robando. Aquí no es que mi mujer hizo crimen, que por eso yo estoy haciendo crimen. Aquí no es que mi mujer asesinó, que por eso yo asesino. Aquí es personalmente la entrega de pecados. Aquí nada de que mi marido es un ratero, que por eso yo ando robando. Aquí nada de que mi marido es un criminal, que por eso yo soy criminal. Que mi marido es asesino, por eso yo asesino. Aquí la entrega de pecados, de fornicación, adulterio, es personal a Jesucristo. Van a poner rodilla personalmente y entrega de pecados de adulterio y fornicación que le hicieron en su casa, en vida de su mujer, en vida de su marido, metiéndose, uniéndose o casándose con otro perro porque es ilegal, con otra puta porque es ilegal. El matrimonio ante la ley de Dios. Tienen que ir a pagar por fornicarios y adúlteros. La ley en el mundo no está para juzgar fornicarios y adúlteros. Fue puesta por Dios para agarrar ratero, criminal y asesino y meterlo a la cárcel. Y a los que se meten en lo que no les importa. Porque lo que Dios unió, no lo separe nadie. No puso gente que ladre, no puso gente que insulte, no puso gente que maltrate a una pareja, a un matrimonio. Es un matrimonio, ya ni lo que no es matrimonio, que la puta está casada con el perro, que el perro está casado con la puta en vida de su mujer, en vida de su marido, cometiendo adulterio y fornicando, no van y no se meten en ese matrimonio de unión ilegal para Dios. No van y joden uno, que es matrimonio de Dios, donde se casa la mujer virgen y el hombre virgen. Ese es matrimonio hecho por Dios. Un matrimonio no hecho por Dios es una puta no virgen, un perro no virgen. En vida de la primera, en vida del primero, Dios no hace matrimonio. Es unión ilegal, donde van a causar fornicación a otras personas. La ley nos tenía presos esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles,
y Moisés sirvió de intermediario. Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona, y Dios es uno solo. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios, por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Esto es una señal del justo juicio de Dios y muestra que Él los ha juzgado dignos de entrar en su reino, por el cual están sufriendo. Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y que a ustedes, los que sufren, les dé descanso lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos, viniendo del cielo entre llamas de fuego. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder, cuando el Señor venga en aquel día para ser honrado entre su pueblo santo y admirado por todos los creyentes, pues usted ha dispuesto que quienes anuncien el Evangelio vivan de ello mismo. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Nadie me quitará esta satisfacción que tengo. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada. Es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los que son débiles en la nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y los que había contra nosotros, que nos era contraria, medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no así. En la vida presente los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue, que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vino
obedecemos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? ¿Una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Esto? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. También se dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que comete adulterio. También han oído ustedes
comete adulterio. También han oído ustedes que se de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. También se dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Cásate virgen. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. ¿Viste? Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Cásate virgen, puta callejera. Cásate virgen, perro de la calle. Porque Dios los une en casamiento. Cuando tú haces una unión ilegal en la casa de Dios, el cuerpo, porque Él no vive en templos hechos por los hombres, tienes que tirar a la mujer del pene, de la nalga el hombre, porque estás causándole fornicar. Cometes adulterio en la casa de Dios, tu propio cuerpo. Él no vive en templos hechos por los hombres. Él vive en tu cuerpo, eres su templo. Y te hizo un solo espíritu con la primera mujer y el primer hombre en ese templo, un solo templo, una sola casa de dos. Los volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo, El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. llevaron uno. Versículo 8. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó, y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó. Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad. Los fariseos le dijeron, Tú estás dando testimonio a favor tuyo. Ese testimonio no tiene valor. Jesús les contestó, Mi testimonio sí tiene valor, aunque lo dé yo mismo a mi favor, pues yo sé de dónde vine y a dónde voy. En cambio, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan según los criterios humanos. Yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, mi juicio está de acuerdo con la verdad, porque no juzgo yo solo, sino que el Padre que me envió juzga conmigo. En la ley de ustedes está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Pues bien, yo mismo soy un testigo a mi favor, y el Padre que me envió es el otro testigo. le preguntaron. ¿Dónde está tu padre? Jesús les contestó, Ustedes no me conocen a mí, ni tampoco a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo estas cosas mientras A mí ve también al que me ha enviado.